¿Cómo están, chicos? Esperando que estén súper bien todos y todas. Ay, voy a cambiarme el nombre porque ahí está por defecto. Ya, qué bueno, Mari, qué bueno que estés bien. Y la sesión anterior, aquí igual no los vemos los mecanismos, pero igual, sí los vemos. Yo pensaba que aquí no los veíamos. Ya, chicos, la sesión pasada fue una clase igual bien como extensa porque vimos, la verdad, que hartos diagnósticos. Habíamos revisado el diagnóstico de TEA, SEA, o algunas estrategias como muy a nivel general, porque realmente a veces me encantaría que viéramos más dinámicas, más estrategias, pero el tiempo, el tiempo lamentablemente apremia. Me encantaría que tuviéramos más tiempo para que pudiésemos como ahondar ahí, ahondar quizás en otros diagnósticos también. Y no sé si se acuerdan que en su momento yo les comenté que teníamos una realidad súper psicosocial, muy formativa. ¿Cómo están, chicos, ahí? Muy formativa. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros igual tenemos una política nueva de convivencia escolar que se actualizó el año pasado y que entra en vigencia en el fondo este año y que agregó nuevamente lo que es formativo. ¿Y sabe lo que es formativo, chiquillos? Es agotar todo hasta no obtener un resultado, pero agotar toda la parte psicosocial. Tratar obviamente de establecer diálogos antes, por ejemplo, la sanción. Y eso, y ahí he estado actualizando a ver si después seguimos en contacto y ahí cualquier material me hablan porque siempre está en actualización todo. Entonces, con este diálogo, ¿qué es lo que me pasa? No sé si les sucede a ustedes también. Ahí están los micrófonos por si alguien quiere preguntar. Me pasa que hablan de mucho diálogo, etcétera, etcétera, pero sin embargo las estrategias no las facilitan, no, o sea, no facilitan las estrategias. Entonces ese es como el hincapié que yo hago igual en el sistema y que ocurre harto, que es como que te hablan del diálogo, el diálogo y las estrategias. Bueno, para eso vamos a ver este módulo y vamos a ver un videíto en un rato. ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablamos de la asertividad? Hay un libro súper bonito del duelo que pronto se los voy a mandar también, del duelo en los niños, que es un tema también que da para largo, pero con el diálogo psicosocial es como, miren, ya conversa con el alumno, pero ¿qué estrategias empleo? Y cuando tenemos alumnos particularmente disruptivos, chicos, tenemos la comunicación asertiva, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, que era el respeto versus el respeto a cambio. O sea, eran relaciones recíprocas de yo enunciar de manera directa, recibir lo mismo a cambio, porque sé el momento, cuándo, dónde y cómo. Y lo primero, chicos, para establecer este vínculo empático, va a ser primero yo identificar cómo me siento y mencionar explícitamente cómo me siento. Mira, yo en este momento o cuando hiciste eso, incluso hacer raconto, o sea, ya hacemos como una relación de pasado, siendo que el pasado uno dice, ay, mira, nos vamos a centrar en el presente, nos vamos a centrar en lo que es la circunstancia actual. Para establecer relación empática igual sirve mencionar cómo yo me sentí en ese momento. Yo me sentí descalificado, me sentí mal, me sentí, incluso los chicos les digo, me dicen, me siento inútil y todo eso, cuando te lo dicen, de hecho, cuando ustedes si ya han trabajado en colegio, en escuela, liceo o van a trabajar, cuando hay niños que te dicen soy tonto, profe, o soy tonto, inspector, o uno igual le llega. Y no es lo mismo que te pregunten, ¿cree que soy tonto? No, cuando lo dicen, y lo dicen en primera persona hace que uno también tenga esta compasión, que es como la primera fase de la empatía. Así que ahí vamos a empezar, ahí vamos a también empezar a hablar por sí mismo y por el resto. Cuando hay un buen autoconcepto, chiquillos, ¿se acuerdan de la sesión pasada también? Que vimos, mira, si la persona en su escenario de las áreas que le importa le está yendo bien, obviamente va a tener más control de las situaciones, va a pensar en el mismo y en el resto. Otro detalle, chicos. En el punto 3 aparece evitar y responder a la intimidación.
Típico, y estas situaciones pasan. Que dice, no, inspectora Manisa, ¿sabe qué? Él me quiere pegar. Y después el otro va al rato y le dice, oye, a la salida te espero. Que es lo típico que siempre ha ocurrido, que ahora ha tenido sus aderezos mucho más agresivos, ¿o no? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para no crear estas relaciones de disparidad en lo que son eventuales de poder e indefensión? Porque eso es lo que favorece el bullying, que muy bien lo hemos escuchado, que también me hubiera gustado que habláramos más de ese tema también. Así que cualquier cosita ahí les voy a estar mandando material igual. Decirles, mira, si él vino a mí, no le van a decir, ay, es porque yo soy el inspector, la inspectora. No, si él vino a mí es porque no quiere pelear contigo, no se quiere enojar, porque sabe que puede enojarse y él quiere estar bien contigo. Y tú también, me imagino. Entonces, uno hace este equilibrio que es súper necesario. ¿Saben dónde saqué esa respuesta? La saqué de un libro que es Bullying, Ciberbullying y Sexting. No sé si se los mandé, a ver si se los mando ahora por el chat porque lo tengo acá. Me cuentan si se los mandé. Perdón, que me voy acordando de bibliografía en el camino. Y yo digo, y se lo tengo que mandar porque a ver si igual ahí va. Y ese libro, ahí está, del diplomado me lo habían mandado y está ahí escaneado, parece, sí. Ahí se los mandé al chat. Entonces esa respuesta la saqué de ahí. Para evitar estas relaciones de disparidad social, chicos, más que nada. El discrepar respetuosamente la opinión. Esto me pasa en los cursos más que nada de séptimo, octavo, que típico, a ver, se da que se va a cambiar una evaluación, etcétera. Y dicen, no, pero es que tú quieres hacerla ahora porque nos quieres perjudicar, es que nos quieres, a ver, nos quieres que nos saquemos malas notas. Y finalmente cuando los chicos hablan, lo hacen por su bien personal, no lo hacen por perjudicar al resto. Entonces esa técnica se llama de justificación de la respuesta. ¿Realmente lo hace por perjudicar o por su bien personal? Y eso yo les digo, porque los chicos de octavo, 12 a 13, tienen creencias súper utópicas. Nosotros lo hablamos cuando conversamos de la etapa en particular, que tienden a tener creencias súper utópicas, o sea, muy imaginarias, muy producto también del querer entre afianzar su autoridad y el querer también ser aceptados por, no por sus pares, o sea, por sus pares, perdón. Está como toda esa mezcla. El negociar con otros, esto, atención, porque me pasó y esto es verdad, que la encargada de convivencia negoció con chicos de 9 años. Y a los 9, chiquillos, las emociones todavía están ahí como, como que, mira, sé que implica sentirme así, pero no sé tanto del todo. O sea, me siento triste, sé lo que causa que yo le diga esto al otro compañero, pero no sé la consecuencia a largo plazo como lo puede saber un chico de 10, de 11, de 12. ¿Me entienden? Entonces, en negociar, iniciemos de que los que negocian son los participantes, son los protagonistas. Ellos van a ser los que negocian. Y los que median, ya ahí hay un tercero y en el arbitraje el tercero da la respuesta, ni siquiera pregunta. Entonces la negociación, inicialmente ella se metió, que no debería haberse metido, porque son los protagonistas los que resuelven. Escuchan activamente, no tienen premediación, nada, y transan a cambio de otra cosa. Entonces yo te doy a cambio que tú me das. Yo tengo un interés versus tú tienes un interés y transamos. Y un niño de tercero básico, todo esto a largo plazo no lo percibe muy bien. Entonces siempre se recomienda de 10 años hacia arriba la negociación, conflictos ojalá nuevos, no conflictos físicos, no conflictos constantes, porque no va a servir. Requerimos acá un estado también más, tanto de madurez, de entendimiento para generar la negociación. Ese es el primer estadio de la resolución de conflictos. Entonces no podemos llegar y aplicar. No, todas las resoluciones de conflictos, chiquillos, tienen sus contextos. No es como que tengo una ruleta y digo, mira, hoy día voy a aplicar la mediación, que también es el gallito de batalla de todos. Y se le olvida que está el arbitraje también. Y ahí vamos a explicar eso.
decir no sin sentirse culpable. También hay chicos que, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, etcétera, como que no quieren jugar porque no tienen ganas. Y ustedes sabrán que también hasta los 9 años nos familiarizamos mucho a través del juego, a través de que, mira, estamos dentro del mismo contexto que es el juego y el que no se adapta a ello, no lo aislamos, pero sí va a tener obviamente una predisposición a la amistad, que es una de las maneras de relacionarnos igual, a través del juego. Entonces hay veces que hay chicos que no quieren jugar, que me imagino pasa, ay, porque no quieren, están cansados y le dicen, ay, que eres fome y empiezan. De hecho, o sea, es una de los indicios de violencia. Sé que quizás soy un poco, me voy como a lo peor de bullying verbal, y es cuando hacen la bromita, oye, que eres queso, que cómo eres fome. Y ahí también empieza otra técnica que ya les voy a mostrar, que es la de interrogación negativa, y que es súper fácil. Consiste en decir, mira, si esa persona es así, ¿qué tiene? Si él dice que no, ¿qué tiene? ¿En qué te afectan las áreas que te importan? Aplicando todas estas técnicas asertivas, hay mejor autoestima y se siente control en las situaciones porque cuando no hay control de las situaciones es porque no estás bien, generalmente. Entonces, esos son algunos tips. La asertividad ya les voy a mostrar algunas estrategias. Cuéntenme cómo vamos. Ustedes me dicen, leo, los escucho. Ustedes me dicen si van bien, quieren hablar, decir algo. Mañana vemos primeros auxilios. Antes que, para que me vayan diciendo, yo les voy a, o sea, me van diciendo si se entiende. Habilidades. Ustedes me dicen, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Que aquí ando buscando el de las habilidades que se los quiero mandar también. Y es un texto donde uno va aplicando estrategias al momento de, si Alfredo le dice, no, ustedes saben que hay veces que nos dicen groserías, entonces, ¿cómo respondo? Y la asertividad, chiquillos, es el respeto versus el respeto a cambio, obviamente. Hacer críticas y poderlas recibir. No vimos la zona de desarrollo próximo, pero la zona de desarrollo próximo significa el, la base, que es la primera, la primera etapa, la zona de desarrollo próximo, que son estas etapas que van subiendo complejidad, y la zona máxima, que va a ser el objetivo que tú te propusiste. Quizá alguno la ha escuchado. Y en esa zona, la del medio, se da el andamiaje, que es la guía. ¿Quién me pregunta, Germán? Ah, sí, mira, te explico. La prueba yo la dejo como unos minutitos antes de mañana. Yo se las voy a mandar por el correo. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tener? Van a tener, mañana es martes, ¿cierto? Miércoles hasta el jueves, hasta las 12 del día para hacerla. Y es una prueba corta igual, de selección múltiple. Es un formulario que tú tienes que apretar las alternativas y envías, nada más. Eso es. Así que van a tener harto tiempo, tienen ahí mi número, cualquier cosita, duda que tengan. No se va a preguntar nada que no esté en las 4 presentaciones que les mandé, porque hay que ser justos también. Y miren, estas son técnicas asertivas. Entonces, por ejemplo, Germán me dice, ¿sabe qué? Me dicen, tengo chicos que yo igual leo, como les digo, uno no le tocó un contexto tan difícil ahora. Entonces, en los reemplazos sí me tocó muy difícil. No digo que sea fácil tampoco. Sin embargo, ustedes saben que hay contextos y contextos. Y hay veces que a uno le dicen una grosería, le dicen un garabato y uno dice, pero ¿qué puedo decir? La técnica del disco roto, del disco rayado, es mencionar nuestro punto de vista con tranquilidad,
en el fondo interrumpiendo, diciendo, si les dicen, a ver, algún insulto, decir, yo he hecho esto, esto, y le mencionan todas las cosas buenas que han hecho por ellos, ¿crees que yo me merezco ello? ¿O crees que es para decirme eso? Que eso es como la mayéutica, que esa es otra técnica, igual que el disco roto, pero es preguntando. Es lo mismo, pero preguntando. Es intervenir hasta obtener un resultado. Y eso igual cuando la persona no está tan enojada funciona. Cuando no está tan álgida la agresividad, chicos. Igual que la que me sirve es la técnica de la pregunta asertiva, donde vamos a consultar lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente te molestó? ¿O realmente es para decirle todo ello? ¿Crees que es como ir al punto? Eso se llama técnica de la pregunta asertiva. Las otras, por ejemplo, el acuerdo asertivo, no sé si es tan buena. La de ignorar cuando ocurren circunstancias donde hay mucha agresividad. Lo mejor, chiquillos, es afrontarla en otro momento, mencionar que todo está bien y que todo está tranquilo. Y cuando estén más calmados, afrontar y trabajar la estrategia. Porque eso a mí nunca me lo enseñaron tampoco, chicos. Yo pasaba que afrontaba cuando las aguas estaban hirviendo y me llevé muchos malos ratos. Porque claro, tu amígdala no transa bien, tu corteza se nubla, entonces no puede responder bien. Por eso a más de algunos les han dicho, ¿no? Oye, piensa antes de hablar. ¿Les han dicho eso alguna vez? Entonces, mira, piensa, o respira un poco, después hablas. Eso sí sirve. Lo que pasa es que cuando te dicen cálmate o respira, también es muy invasivo. Hay que decir, mira, está todo bien, no te preocupes, y no decir en otro momento lo hablamos porque la persona va a estar siempre pensando en esa situación. Siempre le produces ese estrés, que es otra cosa que uno lo hace sin querer, ¿o no? Claro, entonces piensa así como que relájate tampoco sirve, porque todos estos, a ver, es todo un tema el autocontrol, chiquillos, es un tema el autocontrol, porque para ello tienes que pensar un aterrizaje rápido. Si me enojo, va a pasar esto, esto, esto. No sirve. Si me enojo, algo va a pasar. Listo. Tienes que tener un aterrizaje rápido porque si empiezas a pensar en todas las opciones, más te estresas. La ironía no la vamos a ocupar, no. La ironía no se la recomiendo mucho. Hay gente que ocupa cada rato la ironía. De hecho, tenía un colega que a cada rato ironizaba y los chicos igual se reían. Comprenderán ustedes. Y miren, vamos a esta técnica que yo la ocupo y me sirve. También es una técnica asertiva. ¿Y saben para qué me ha servido? Hay veces que yo, por ejemplo, los chicos leen en voz alta. Uno trabaja con segundo ciclo, entonces les toca leer en voz alta y hay niños que la verdad las cosas les cuesta trabajo leer estando en quinto básico, en sexto básico. Y esto es un problema a nivel súper transversal si se han fijado. Que es un problema también bueno, ahí son muchos, es multifactorial. Y ahí si estuviéramos en el curso asistente aula tendríamos que hablar de ello, o el tema de comprensión lectora, de la lectura, por qué se da. Pero bueno, entonces hay veces que los hago leer en la pantalla y hay niños que les cuesta trabajo. Entonces había un niño que la otra vez no empezó, él se había ofrecido, de hecho, y le costaba leer y otro chico se estaba burlando como leía. Entonces ocupé esta técnica. ¿Por qué te molesta como está leyendo? ¿O qué quieres decir con ello? No qué defecto le encuentras o qué problema hay con que esté leyendo, quiere participar. Entonces, lo que hacemos con esa técnica de interrogación negativa es minimizar también la problemática y es que la persona nos justifique por qué está haciendo eso, que generalmente los chicos sinceramente no encuentran justificación. Me dicen, ay, qué chistoso. Yo no le voy a decir, ay, pero es que para él no es chistoso. No. Imagínense un chico de 11 años que igual está en una etapa egocéntrica, está en una etapa donde compite mucho, de hecho no se lleva muy bien con ese niño tampoco. ¿Y por qué compiten? De hecho se han dicho de todo, se han dicho guachos, o sea, ahí da para otro capítulo.
esa pareja. Y, y saben qué es lo que pasa y lo que funciona, aparte de esta estrategia, el juego de roles, el reflejar esa misma situación, el percibir cómo esa persona llega a su casa, llega a su día a día, eso sirve, porque los chicos de 11 años ya ven consecuencias. ¿Me entienden? Entonces, esto igual sirve con todo tipo, pero sobre todo con los adolescentes que en el fondo te van a decir, ay, es que es chistoso, ay, es que es raro. Y ahí uno le dice, ¿qué ganas? En las áreas que te importan, que es esta, obtienes puntos. Entonces yo así les digo. Y no, pues no obtienen nada. Dicen, ay, qué chistoso, ¿y eso de qué sirve? Entonces, como que uno va como desmenuzando en el fondo las reacciones. ¿Cómo vamos? Vemos los mecanismos y les quiero mostrar la mediación de la superintendencia en un video. Ustedes me dicen cómo vamos. La empatía, ¿qué me dicen de la empatía, chicos? ¿Cómo ven a los niños, a las niñas? Ustedes me dicen. ¿Cómo ven a los chicos en el área, en esta área? Porque les cuesta desarrollarla y muy pequeñitos más, por ejemplo, de 7 hacia abajo les cuesta, porque aún no desarrollan esta conciencia que el otro siente también distinto a mí. Hay varios tipos de empatía, hay un libro de empatía que también les tengo que mandar. Que hay fases, chicos. Está la empatía en profundidad, la empatía indirecta, la empatía en sentimientos, que es como, mira, yo me siento así, se sienta así, en profundidad, en qué situaciones me he sentido similar. La empatía indirecta, que es como, mira, si esa persona no, es como la, parecía la interrogación negativa, como si no tengo, tiene que ver conmigo, ¿por qué me centro en eso? Y ¿sabes lo que pasa? Que la empatía sí o sí se tiene que dar un vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese vínculo tiene que ser en base al por qué y para qué. Pero tiene que haber un vínculo, chiquillos, sí o sí. Entonces, es re fácil también decirnos, incluso a nosotros, ya adultos, oye, que eres poco empático. Por ejemplo, le digo aquí a Ruby, oye, que eres poco empática, Ruby. Y no quiere decir que sea mala persona, sino porque no hemos hecho el vínculo. Que lo primero que a ti, ejemplo, si tú ves una persona en situación de calle o, o ves algún caso que te conmueve, o un perrito también, etcétera, eso es compasión. Eso es compasión. Cuando hablamos ya de empatía, es cuando nos ponemos en lugar del otro, pero generamos esta relación. No relación me refiero a amistad, sino que efectivamente entendemos por qué es así, para qué hace esas cosas, el por qué y para qué. Empezamos a entenderlo. Y la empatía también tiene fases, igual que el bullying, que es como identificar la razón, incorporar por qué se comporta así, la parte de consecuencia. Entonces, eso hace que él siempre esté enojado, pero finalmente no tiene nada que ver conmigo. Y la otra estrategia que nos va a servir es el mapa de la empatía. Y por aquí está. Aquí está. No sé si lo habían escuchado. Cuéntenme si lo han escuchado. No, cuéntenme. El mapa de la empatía no se los mando porque hay muchos ejemplos en la web. ¿Y esto para qué les sirve? Les sirve cuando vayan a efectuar alguna mediación entre escucha activa, entre presentación de la regla, escucha activa, aclarar problemas, soluciones. Entre aclarar problemas y soluciones, uno emplea todas las estrategias. Y entre esas estrategias está esta. Cuando son, a ver, y esta ¿saben cuándo sirve? Cuando hay niños, lo que les comenté en la clase pasada, niños y niñas
a ver, que le han pegado, que tienen diagnóstico TEA y le han pegado a otro niño y vas con los apoderados y el otro apoderado, que es un trabajo súper conjunto y que además de primero aquí mencionar a la persona cómo se siente, algo que va a ser súper relevante es que podamos trabajar en mapa la empatía. Entonces, ¿qué piensa y siente esa persona? ¿Qué oye de él? ¿Qué ve? ¿Qué dice y hace? La actitud en público, el aspecto, los esfuerzos, los miedos, frustraciones que puede tener, los resultados. Mira, si no hubiese este obstáculo, lograría esto, la medida del éxito, o sea, ¿qué podría lograr para tener éxito? ¿Qué deseos, necesidades tiene? Pero antes de todo eso tienes que pasar por todo este filtro, o sea, que oye, que escucha, que bueno, oír y escuchar son dos cosas distintas, ya vamos a ver por qué, que piensa y siente, las preocupaciones que ve de su entorno, de sus amigos, en el contexto, entonces ve que mira, todo el tiempo se burlan de él, todo el tiempo hay comentarios, que nadie se quiere juntar con él, entonces es normal que tenga este comportamiento. Pero yo que el mapa de la empatía suelo usarlo, me sirve. Y es bueno ahí tenerlo guardadito en caso de, porque se requiere hacer un vínculo, chicos. No es llegar y decir, ay, ponte en el lugar del otro. No es llegar y hacer ello. Vamos a la escucha activa. No sé si la han oído, porque oír es las vibraciones y escuchar ya es entender. Cuéntame si la han oído, la escucha activa. Y la escucha activa, este texto, chicos, no está, parece que... Ah, esperen un poquito, porque quiero ver si aquí les mandé a todos ese material. Creo que se había incorporado Janet, ¿cierto? Tú te incorporaste hace poquito, que ahora recién te estaba viendo. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Espero hayas podido ver las otras clases y voy a aprovechar de mandarles por este mismo medio el texto de habilidades. Todos esos textos que voy enviando, a excepción de los primeros, no son obligatorios. Imagínense, fuese todo obligatorio sería demasiado. Entonces los mando para que tengan ahí un complemento para la parte laboral. Ahí se los mandé. Y de hecho te aparece, mira, qué responder cuando me dicen esto, cuando se ríen de lo que digo, cuando me responden mal. Y aquí está la escucha activa. ¿La han oído la escucha activa? Cuéntenme ahí en el chat. Espero hayas podido ver las otras clases, Janet. Bueno, ahí me cuentas cualquier cosita, ahí está mi correo si tienes dudas. ¿No? ¿No las han escuchado? La escucha activa es escuchar sin interrumpir. Y esta noción está súper visible en lo que es la mediación. Llegó Sara. ¿Cómo está Sara? No interrumpimos cuando la persona habla, no vemos el reloj, el celular, ahí lo que tengamos. De hecho, a más de algunos nos ha pasado a mí cuando iba a entrevista que, que por ejemplo, de hecho nunca se me olvida, no sé, no me acuerdo qué escuela habrá sido, que está el director todo el tiempo en el celular y decía, ay, es que me llaman, es que me llaman. Entonces, si no tiene tiempo, mejor no lo entreviste. No sé si a alguien le ha pasado. Que eso no se tiene que hacer en la escucha activa. Tiene que haber voluntad y no tener esta actitud hostil, de distracción, porque la otra persona se siente incómoda. Y leer entre líneas. Tiene muchas ventajas la escucha activa, que es escuchar sin interrumpir. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces que uno no habla y van a decir, oye, ¿me está escuchando? Y sí, para eso vamos a emplear la técnica de abrir puertas, que consiste en eso. Fíjense. ¿Podrías aclarármelo un poco más? Me decías que, explícame un poquito más de eso, para que cerciore, mira, estoy escuchando. No te preocupes, Sara. Sí. Y la escucha activa consiste ya, después de escuchar, que es de las primeras fases, por ejemplo, la mediación, es que tú repitas textual lo que te dijo la otra persona, con el fin también de activar esta área de Brodmann, de que cuando me repiten algo como que me queda más claro, es lo mismo que cuando uno toma apuntes, ¿o no?
¿Te has dado cuenta que cuando tomas apuntes uno como que te queda más claro? Y ahí el eco, ah, ya, dije eso, ah, o yo creo que a más de alguno nos ha pasado que dicen, mira, le dijiste esa, no sé, un garabato a alguien o algún insulto, mira lo que le dijiste. Entonces uno ahí como que dice, ah, la embarré. ¿Les ha pasado? Bueno, eso es el eco. Y la reformulación es expresar con tus propias palabras lo que has entendido del mensaje. Ah, entendí esto, entendí esto. El reflejo de sentimiento, el sentimiento que percibiste en el otro. ¿Y por qué es importante? Porque generas esta recompensa. O sea, mira, me están entendiendo igual. Y esto yo se los mandé igual. Y el feedback, que no deja de ser, es la retroalimentación, donde vamos a, valga la redundancia, retroalimentar la falta y enunciar cómo se debe mejorar. Al igual que la asertividad, como dice ahí, se aplica la autoridad justa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a decir que esto está mal y por qué está mal. Sin embargo, con los niños y adolescentes es distinto. Porque los niños, recuerden, uno debe decir, si haces eso, va a pasar esto y esto. Hay niños que tú vas a ver y que te dicen, no me importa. Son niños pequeños, por ejemplo, bajo de 8 años. Y uno dice, pero ¿por qué este niño es así? Y los niños igual intentan también desentenderse del entorno y tener como este egocentrismo y esta atención también. Y a la vez muchos de ellos te van a decir es que yo soy grande. Porque hay una primera adolescencia, está esto también de decir, mira, estoy en descubrimiento con mi entorno, pero a la vez puedo hacer cosas. Por eso se llama la primera adolescencia. Pero una de las mejores formas de retroalimentar, chiquillos, es esta, la de las preguntas circulares. Que esto se los voy a mandar el link. Las preguntas secuenciales, que tienen aquí dos hechos, ¿cómo reaccionaste tú cuando él hizo eso? No de divorcio, pero si me entienden. De conductas, cuando usted dice que él es tal cosa, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que ella hace? ¿O qué te afecta tanto? ¿Qué es como justificar la respuesta? O clasificación, que es, puede que los dos estén de acuerdo, o puede que los dos estén en desacuerdo, pero el problema es este, y lo que necesitamos es esto y esto, tú das respuestas. Las diacrónicas es, ¿en qué va a cambiar que yo siga así? O sea, ¿en qué me va a beneficiar que yo siga, por ejemplo, con el problema? ¿O a qué tendría que renunciar o a qué tendría que aceptar si es que este problema sigue, que son hipotéticas, que tú lo superpones en una situación imaginaria? Esto igual se los mandé. ¿Cómo vamos, chicos? Ustedes me dicen. Esa es una de las formas que más recomiendo retroalimentar que decir, ay, esto está bien por esto y esto está mal por esto. ¿Alguna duda, chicos? Ustedes me dicen. Ya. Miren, vamos a ver la resolución de conflictos y vamos a revisar un video y quiero también preguntarles si ustedes ubican la mediación de la superintendencia. Lo que hace, a ver, nosotros tenemos una política de convivencia escolar que se está actualizando. Bueno, está actualizada menos mal porque está desde el 2019 stand-by, pero no es tan, a ver, no.
no, no sé si aporta mucho, chicos, porque mira, te dice, sinceramente, ya, dimensión ética, los tratos que sean inclusivos. Dimensión formativa, que todo sea en virtud de mejorar un comportamiento. Dimensión de vivir juntos, que aprendamos a vivir juntos. Dimensión de aprendizaje, que incluyamos los objetivos actitudinales. O sea, eso igual viene de antes. Y la resolución de conflicto igual se nos obliga por política de convivencia escolar. Son el conjunto de resoluciones a un problema que se haya presentado. Es resolver conflictos de manera constructiva, de manera pacífica. Nosotros definimos el conflicto, su grado, por eso que necesitamos como visualizar qué grado de conflicto es para aplicar el método, porque no es llegar y decir, mira, hago como ruleta, ya voy a escoger mediación. Propongo varias alternativas, ya perfecto. ¿Qué otra cosa? Elegimos una alternativa, escucho activamente, que eso me tengo que cerciorar, que actuamos obviamente en consecuencia. Y lo otro, que en la escucha activa, que se tiene que dar prácticamente en las tres maneras de resolver conflictos, cerciorarme que las dos partes se escuchen. Entonces eso igual es difícil. Y la resolución de conflictos se nos obliga por parte de la política de convivencia escolar. Y aquí, con esto termino para que veamos el video. El conflicto es una situación natural, chicos. O sea, no es algo que siempre hay conflicto, siempre hay pelea, ¿no? En todos lados. De hecho, un dato que no se los dije en el curso, y esto por ley 20.536. ¿Sabían ustedes que si, y esto les pasa a algunas mamás, papás, esto va más al caso personal, o nietos, etcétera, sobrinos, ocurre que, no sé, insultan a uno de los niños y me han dicho, ¿sabe qué, profe? Suspendieron a mi hijo porque él respondió y no suspendieron al otro niño que empezó. Y eso es bastante arbitrario. ¿Y por qué pasa ese tipo de cosas? Porque tampoco ya han visto las redes sociales, no se sabe trabajar bien los conflictos tampoco. Pese a que igual los colegas están colapsados, ya se entiende, sí, lo comprendo, pero tampoco se nos dan tan buenas competencias cuando los cursos de convivencia escolar son súper planos, que esa es la verdad, son súper planos. Y el conflicto es esta situación donde hay una respuesta que es natural. O sea, es normal que si a mí me insultan, yo responda. Hay veces que más exacerbado, que ahí tiene obviamente la medida, pero tenemos que entender que es normal que responda. Siempre hay que considerar quién empieza el conflicto, hasta para el seguro escolar. Ya vamos a ver por qué mañana. A ver, hay conflictos y bueno, episodios que no califican como bullying, dado que son conflictos, porque una parte inicia, otra parte continúa, pero dimes y diretes van y vienen. Son personalidades súper parecidas, súper similares, entonces finalmente es una circunstancia donde no hay bullying, porque una parte empieza, la otra responde y al día siguiente es viceversa. Puede ser constante, pero aquí las emociones y los sentimientos juegan un rol importante y las relaciones también de amistad suelen terminar robustecidas o deterioradas, dado que hay veces que es tanto también las peleas, etcétera, y que no se da también tan buena mediación, arbitraje, negociación, que la relación ya queda ahí, no, no vuelven a ser amigos, por ejemplo, porque no se supo transar también bien las emociones y sentimientos, no se pudieron abordar bien. Así que no son lo mismo, porque es una situación donde hay oposición de ello, y el bullying hay un abuso versus una indefensión, chicos. En el bullying sí hay un abuso de poder y hay alguien que está indefenso. Aquí no. Aquí son las dos partes similares en carácter, todo eso. Por eso que cuando les digan, ay, inspector, está mi hijo sufriendo bullying y de pronto dices, ay, ¿qué hago? No, yo tengo que registrar, pero no en el libro, porque si registro en el libro, chicos, em, esto requiere un proceso, una investigación. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos a ver el video? ¿Se entiende lo que es conflicto?
¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver después, que son los pasos. Cuéntenme ustedes si han escuchado la mediación de la superintendencia. Aquí está, espérame. Ya. No importa si se... Ya. Chicos, les explico el trasfondo de esta mediación que ya les mandaré el video. Como vamos a empezar a ver resolución de conflictos, vamos a ver negociación, mediación y arbitraje. Y la mediación, esta que ven en la superintendencia, es la alternativa previa a aplicar una sanción. Ahí para Janet, si ha visto los videos, las sanciones son las que requieren proceso. Y la idea es que uno no las aplique en demasía, porque si uno las aplica en demasía, también suele ser arbitrario, la superintendencia también se mete, la defensoría de la niña se mete, y hay veces que, por ejemplo, se plantea como alternativa reducción de jornada, se plantea como alternativa que solo rindan los exámenes para no quitar el derecho a la educación, pero cuando hay faltas gravísimas igual se puede plantear a la medida de falta gravísima, o sea, la expulsión, cancelación de matrícula. Pero esta es una alternativa previa que de hecho está súper bien considerada. Les puedo decir que en lo personal ha tenido buenos resultados y como un tip, como un consejo, registren todo en el libro, esa es su prueba. También se acuerdan de Aula Segura, donde teníamos que registrar todo, ser textuales, ¿se acuerdan? Bueno, para esto hace mucho sentido, porque como les dije, un caso no quisieron mediarlo en la escuela porque estaban las anotaciones, habían dos con suerte, no tenían mucha información, por lo tanto la superintendencia decía, ah, pero entonces no es tan terrible. Por ello que para poder avanzar en los procesos requerimos tomar esta alternativa y es cuando, y ustedes también, si en algún momento sienten que los colegios, sus familias donde están, no resolvieron bien el conflicto, la situación de violencia escolar, pueden apelar a ello, porque esto se hace de manera externa, no en el colegio. Y suele funcionar harto, porque hay veces que las mismas escuelas no tienen las herramientas. Aquí hay un registro nacional de mediadores, son externos, no son los mismos que median en el colegio. Así que les dejo el video para que lo vean y me cuentan qué les parece. ¿Escucha, cierto? Sí. Los conflictos son inherentes al ser humano. Es decisión de cada persona evitarlos, confrontarlos o abordarlos de manera colaborativa. En los establecimientos educacionales, los conflictos deben ser una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para los estudiantes, los profesores y la comunidad educativa en general. Cuando las diferencias al interior de una comunidad educativa no logran ser resueltas entre sus integrantes, la Superintendencia de Educación ofrece la mediación, una herramienta para la gestión colaborativa de conflictos. La mediación es un espacio de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las familias y el establecimiento educacional pueden conversar, escucharse, comprenderse y resolver los conflictos que afectan al estudiante. El mediador es el profesional experto que facilita el espacio de diálogo, apoyando a las partes para que busquen sus propias soluciones. La mediación pone a los niños primero y ofrece soluciones que incluyen los intereses y necesidades de todas las partes. Además, devuelve las confianzas, favoreciendo una convivencia positiva en los establecimientos educacionales. ¿Qué conflictos se pueden mediar? Necesidades específicas del estudiante, problemas disciplinarios, conflicto relacional entre estudiantes, familia y establecimientos. ¿Qué conflictos no son mediables en la Superintendencia de Educación? Materias técnico-pedagógicas, infracciones a la normativa educacional, incumplimiento laboral. El proceso de mediación es voluntario en todas sus etapas,
aceptar participar, permanecer en las sesiones y llegar a un acuerdo. El mediador cuidará que todas las partes se sientan en igualdad de condiciones para tomar una decisión conjunta. Lo que se conversa en las reuniones es confidencial y el mediador está amparado por el secreto profesional. Otra garantía es la imparcialidad. El mediador no favorece ni privilegia a una parte en desmedro de la otra. Si algún miembro de la comunidad educativa ha intentado resolver un problema en su colegio sin resultado o bien está insatisfecho con la solución, puede presentar una solicitud de mediación en las oficinas regionales de la Superintendencia de Educación o a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Queda claro? Ustedes me dicen. Maravilloso, qué bueno. Bueno, eso es una alternativa A, una alternativa. Esta tablilla hay que interpretarla, no entran pruebas, nada. De hecho, lo que va a entrar está súper textual, chicos, de verdad. Es que hacemos y que no en el área de convivencia escolar. ¿Qué aseveraciones tenemos que considerar y cuáles no? Por ejemplo, el debes sobre el tienes, porque el tienes no es un deber, es más que nada imperativo. El amenazar no lo vamos a emplear tampoco y el dar lecciones tampoco, el sermonear tampoco. Lo que sí aconsejar, pero desde lo mejor que puedes hacer. El consolar para los que habíamos visto, bueno, los módulos anteriores, vimos que era súper positivo mencionar que la persona era valiosa, que lo está haciendo muy bien, que es normal sentirse así. El aprobar y el desaprobar, por ejemplo, lo que estás haciendo, no lo comprendo, te escucho. Uno no debe darle como este balance de que es una tontería, porque ya hemos visto los contextos en los cuales nos encontramos inmersos y que eventualmente se da atención positiva, atención negativa. Y la atención positiva o negativa, aunque yo la produzca, igual para mí es una recompensa, aunque sea negativa, porque algo logré. Y para ellos no es una tontería, ejemplo, estar interrumpiendo en una formación. Y lo típico que a veces hacen los inspectores en las formaciones cuando les toca como presidirlas, es decir, ah, pero cuenta el chiste para todos, ¿o no? Y la verdad es que eso es como muy obsoleto. Y lo que tenemos que decir en esos casos, que en el texto que les mandé aparece, es te escucho. O bien decir, eh, a ver, no por favor pongan atención, sino que en este momento estamos haciendo esto. Nos centramos en esto, por favor, ser muy lacónicos, chicos, ser muy conciso, porque típico que se dice, ay, es que cuenta el chiste para todos o quiere venir a hablar adelante, son elementos súper retóricos, muy retóricos, y que finalmente no ocasionan mayor efecto. O sea, los chicos van a seguir riéndose en la formación, riéndose en el patio. Hay pocos colegios, o sea, hay colegios que todavía forman a los chicos. En mi caso, a veces cuando hay efemérides los forman. Lunes también. Algunos siguen todavía. Insultar no, interpretar sí. En el fondo tú quieres otra cosa, te escucho. Entonces, ser un factor, chicos, no predecible, también en convivencia escolar es súper bueno. Ser un factor no predecible. El interrogar, vamos a ver qué tipo de preguntas hacemos en las mediaciones porque estas son para recolectar información y el ironizar no se recomienda en demasía. De hecho, como les comenté, yo tenía un colega que ironizaba mucho, que a cada rato le decía a los chicos, ay, gracias, no sabía, gracias, a cada rato. Y resultaba igual ser un poco insoportable y los chicos se reían porque finalmente decían, mira, logré que se enojara. Eran chicos de tercero medio, entonces imagínense la edad, ¿se acuerdan cuando vimos? Chicos que igual ven lo que socialmente está aceptado.
Miren, y esto es cómo logramos también el trabajo asertivo. Termino con esto para pasar la lista, chicos. ¿Y han escuchado lo siguiente ustedes? Cuando una persona está feliz, como que no le afectan los problemas, ¿se han dado cuenta? O te afecta muy poco. Es como, ay, estoy tan bien que no me afecta. Y cuando los niños, niñas, adolescentes tienen una buena imagen de sí mismos, a partir de las propias percepciones y de la interacción con el resto, son niños que contestan bien, son niños que, a ver, son obedientes. Y cuando tú estás bien, estás feliz, no te afectan tanto las cosas. Pero en cambio, si no estás bien, te frustras con mucha facilidad porque no estás en tu cerebro superior, sino en el cerebro primitivo, como diría Siegel. ¿Se han dado cuenta cuando uno está bien? Como que no es que no te afecten, pero como que no les das tanta importancia a las cosas. Y con ese autoconcepto, yo ya tengo conciencia de las emociones del resto, que existe el resto, y ahí recién soy empático porque estoy bien. También otra típica frase, primero tienes que estar bien tú para el resto. Y eso se dice en las canciones. Y lo que pasa es que la empatía también se logra con el buen autoconcepto. Por eso tenemos chicos tan poco empáticos, porque no tienen una buena percepción de ellos mismos a partir de las áreas que le importan. Por eso que son chicos adolescentes que te van a decir, no me importa, no es mi amigo, no me importa. Y se lo digo porque esa respuesta la he escuchado, no son respuestas que las invento, chicos. Y de ahí van a trabajar el buen trato, yo y los otros. De yo, tú, yo me siento de esta manera, el mensaje yo, de entender que el profesor, mira, le cuesta, de que estuvo hasta tarde, de que tiene hijos, todo ese tipo de relaciones, ellos las van entendiendo más, teniendo un buen autoconcepto. Lo mismo con el inspector. Y eso es la asertividad. También, cuando hay buen trato, uno igual tiene que fomentar el autoconcepto. Primera forma de resolver conflicto y con esta termino antes que pasemos a la asistencia. ¿Han escuchado la negociación? La negociación es la primera fase de la resolución de conflictos y los que las resuelven, como les dije en su momento, son las personas involucradas. O sea, no hay un tercero que va a ayudar. Los acuerdos los buscan las mismas personas. Entonces, ¿qué pasó con este caso que les cuento? Que era que uno se había quedado con un anillo estos que cambian de color y no se lo quería devolver. Y eso se me olvidaba decirles, porque los intereses arbitrarios no los resuelve la negociación, como, ay, me quitó esto, se quedó con esto. No, eso lo resuelve la mediación y el arbitraje, porque hay que intercambiar información, intercambiar intereses y la toma de decisión conjunta la hacen las personas, o sea, ya uno podría como asesorar cómo hacerlo, pero la negociación se escuchan las partes, esclarece el conflicto y sea quien sea el culpable, tienen que transar. Y la idea es que la negociación siempre sea la perspectiva ganar-ganar, igual que en la mediación. En la del arbitraje se gana o pierde, ojalá ganar-ganar, pero se puede ganar o perder. Y, y se aplica en hartos ámbitos, pero son los involucrados los que ven ello. Va a evitar obviamente más conflictos, pero no se aplica ante un conflicto, por ejemplo, estilo bullying, violencia escolar, no. Porque las personas no van a poder negociar. Sí, alguien que fueron amigos, ¿me entienden? Que no ha sido un conflicto físico, un conflicto constante, pueden negociar, pero en violencia escolar no puedes hacer eso. Piensen que las personas involucradas tienen que dialogar y escuchar con respeto. Uno puede asesorar, decir, ya, en el momento que les toque conversar, cada uno explique sus partes,
explique cómo se sintió, más que nada lo que pasó cada una de las versiones, aclarar el conflicto, quién empezó, quién continuó, la razón, qué pasó anteriormente y mencionar que no hay culpables y exponemos los intereses, o sea, que yo quiero transar a cambio de, porque la razón que va a pasar, que, ay no, que yo tengo razón, tú tienes razón. Entonces cada uno expone esto, cada uno puede sentir cómo, puede mencionar cómo se siente, mencionar cómo le afectó y exponemos intereses, o sea, yo quiero transar esto a cambio de, y ahí son las partes que acuerdan una solución adecuada, en base a que las dos partes ganen, chicos. Ganar, ganar. Entonces a mí cuando aplicar la negociación así, obviamente no le iba a servir porque eran niños muy pequeños, era un interés súper arbitrario que era un anillo, que en una mediación se podría haber hecho y en una mediación se lo hubiera resolvido, chicos, no de que, ay, tienes que pasar el anillo, no que con un roleplay, y mira, me quitó el anillo, yo no lo puedo usar y lo quería usar en ese momento, ¿de qué me sirve allí tenerlo si es que finalmente después me voy a aburrir de esto, lo voy a tener, pero va a ser por el rato? Entonces, todas esas cosas se hacen con la mediación. Con la negociación es más difícil. Ya, chicos, me dan 5 minutitos para pasar la lista. Bueno, no tienen que ponerse presentes, por si acaso, Janet, yo la hago a partir de los nombres. Lleno mi planilla, de momento estamos súper con la asistencia, así que simplemente es para llenar la planilla. A la vuelta, retornamos con la mediación. Para cualquier dudita me dicen. Y con el arbitraje, y ahí estaríamos ya próximos a primeros auxilios ya. Cualquier cosa me dicen, chicos. 19:06, si solo 5 minutitos, voy a pasar la lista.
Ya chicos, ustedes me dicen si se va entendiendo cualquier duda, consulta. Ustedes me dicen. Bueno, la mediación, ustedes cuéntenme si la han escuchado, si les suena. ¿Han escuchado la mediación? Y bueno, esto yo le llamo que es como el caballito de batalla de, en sí, de convivencia escolar, dado que no es la única manera de resolver conflictos. La mediación es la de las, yo diría, la que más ocupa. Y también vamos a ver que es intermedia, o sea, después viene el arbitraje. Y en la mediación, el mediador va a ayudar a las partes a lograr una solución, o sea, va a ayudar, no la va a dar, sino va a ayudar. Y tenemos varias fases y subfases. La mediación, vamos a verlas como las partes genéricas, pues lo que pasa es que es un proceso, como bien pudieron darse cuenta en el video, que es voluntario. Entonces, a diferencia del arbitraje, no es voluntario. Por ende, si es que no quisieran participar, se tiene que preguntar, porque imagínense, no se sigue ese precepto que usualmente no se sigue, y no se pregunta si quieren ser mediados o no a los chicos, o sea, llega y se hace, y no es correcto. Y todo ese tipo de antecedentes, chiquillos, la superintendencia, la Defensoría de la Niñez muchas veces los refuta, o sea, dicen, mira, no consideraron esto. En cambio, el arbitraje sí es distinto, es obligatorio. Y la mediación escolar no es lo mismo que la mediación familiar. O sea, obviamente tiene aquí como pasos similares, pero lo que me pasa que la mediación escolar, por ejemplo, tiene la escucha activa, tiene la presentación de reglas, pero la escucha activa tú tienes sus fases, que es escuchar, que es también parafrasear, o sea, repetir hacer el eco, esas competencias que vimos. Luego, clarificar los aspectos que afectaron y finalmente resumir. Y eso solamente escucha activa. Y además tienes que escoger un espacio adecuado, tienes que ver competencias. Por ejemplo, hay 10, no he encontrado el texto de Silvia Jungmann, que es de mediación, que es bien bueno, que establece varios preceptos de mediación. Bueno, son 8 en el fondo. Y por ejemplo, si tú culpabilizas a la otra parte, o sea, le dices, no, tú tuviste la culpa, la persona menos va a querer responder, pero si la mediación le interesa o en la mediación se ven sus sentimientos, en la mediación también se ve alguna motivación de las partes o cuando les representa una desaveniencia personal, algo que le afecta, te van a hacer más caso. Y en la premediación tú recolectas información con preguntas abiertas. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién empezó? Importante esa. Y puede ser incluso qué se dijeron, la razón y las preguntas cerradas también. Y en el momento que ya se empieza la mediación, porque típico que se media en el patio rápido y uno tiene, es un proceso la mediación. Entonces recolectas primero información, cuando estén tranquilos y ojalá por separado, presentas reglas en el momento y ahí escuchas a las partes. Y si no te funciona, la puedes hacer por separado también. Y la escucha activa, ya vieron, escuchamos a cada una de las partes sin interrumpir, generamos estrategias de paráfrasis, repetimos lo que dijo, clarificamos el problema y también entre esas dos fases, aclarar problema, escucha activa, puedes proporcionar estrategias como el disco roto, interrogación negativa, mapa de la empatía. Y ahí propones soluciones desde lo que ambos te dijeron, ojalá la perspectiva ganar-ganar. O sea, que ambas partes salgan beneficiadas. Y el acuerdo, chicos, que eso es algo que también se les olvida a las partes, los acuerdos deben ser
seguidos anualmente. O sea, no debe como, ay, ya vamos a fijar un acuerdo, no se anota y ni siquiera se hace seguimiento. Y las preguntas circulares igual. Las preguntas circulares las vamos a realizar entre la fase escucha activa y aclarar problemas. Estas que ven aquí, estas preguntas, son preguntas destinadas a recolectar información, a obtener información, acotar, aclarar elementos. ¿Qué sucedió en el patio? ¿Por qué falta esta clase? Que esas son preguntas súper retóricas, pero sirven para recolectar información. En cambio, ¿cómo crees que se siente el compañero cuando le dices eso? ¿Qué harías tú en una situación similar? Todas esas preguntas son preguntas para hacer después. Ustedes me dicen si hay dudas. Y así se media, la mediación no es de una vez, o sea, puedes recolectar información y después medias. Y vamos a terminar ya este módulo. Me dicen si hay dudas. Me dicen si hay dudas. Y el arbitraje es muy similar a la mediación en sus pasos. Sin embargo, no tiene recolección de información, presentación de reglas sí, escucha activa, aclarar problemas, pero aquí viene la diferencia. La solución no les va preguntando al mediador en virtud de los protagonistas del conflicto, sino da una solución de acuerdo a lo que él piense que es justo. O sea, aquí la perspectiva de ganar, ganar no está. Aquí completamente es el tercero da la solución, como dice ahí. ¿Y esto saben cuándo se aplica el arbitraje? Cuando no funciona las dos anteriores o cuando hay violencia escolar, hay conflictos físicos y más constantes. Y el arbitraje es obligatorio, no es voluntario como es la mediación. Son casi los mismos pasos, pero más reducido y se da la solución o se pregunta. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, chicos. ¿Qué les parece? Como últimos consejos, chicos, ya para el área de conducta, espero que igual haya existido un poquito de aprendizaje. Los contratos sociales y a modo también personal de ustedes, los contratos de aprendizaje se relacionan mucho, los contratos, perdón, de conductuales se relacionan mucho al trabajo con los niños, más que con los adolescentes. Con los niños existe un trabajo bajo el lema obediencia comprometida, como le dije en su momento, que quiere decir que mi entorno, yo espero mucho a mi entorno, y de hecho que también me hagan formar parte de ese entorno me sirve. Yo como niño menor de 10 años, o sea, perdón, de 7 años. Y el contrato es súper bien visto desde la perspectiva de convivencia escolar, desde los antecedentes que se suben finalmente. El modelamiento que es el adaptar las estrategias hasta poder lograr un resultado, o sea, ir como poniendo estrategia tras estrategia hasta lograr un resultado es lo que usualmente se hace. El castigo nosotros no lo vimos, pero está el castigo de Skinner y el castigo positivo, que es cuando me dan algo que no me gusta.
Yo les digo que el castigo no es la respuesta y no porque vamos a ser blandos, sino porque cuando a mí me castigan, yo aprendo a través del miedo, aprendo a través también de la reproducción, no a través de la interiorización. El castigo lo que hace es que ya, yo voy a dejar de comportarme así, pero nuevamente me voy a volver a comportar de esa manera porque no entendí muchas veces por qué me castigaron. Y eso pasa con los niños, por ejemplo, con los niños menores de 7, 8, pasa que son súper concretos y los castigan y a veces no entienden por qué los castigan o lo entienden, pero creen que es mucho. Y usualmente también no se relaciona a lo que queremos que se mejore. El castigo lo que hace es que ellos se frustren, que ellos finalmente respondan mal a situaciones porque no se les entrena frente a las habilidades sociales. Es todo eso y al final son niños también que uno les llama o que después tienen trastorno negativista desafiante que son muy malhumorados cuando los castigan mucho también. Entonces son niños que siempre van a estar igual usando el celular y no se les da alternativas. De hecho, se me fue otra anécdota también con la psicóloga con el tema del uso del celular. No sé si les conté, pero no en la escuela, con una capacitación, porque nosotros no tenemos psicólogo. Que era, les cuento cortito, les decía, miren, como estrategias, y eran profes de media. Les pueden decir a los chicos, falta tanto tiempo para que use el celular. Es lo mismo que le dices a un alcohólico, a un drogadicto, mira, falta tanto tiempo para que te pase el copete. Perdón, pero eso no es, y me extraña a veces de psicólogos que se expresen así, porque finalmente el conductismo, que es una psicología que ya es de las primeras, quizá alguien la conoce, no es, uno la usa, pero no es la salida tampoco, porque recuerden que la tecnofilia es una adicción también. El castigo, el refuerzo negativo hace que yo me frustre porque tengo síndrome de abstinencia, en vez de quitarme esto de a poco, que es el celular. Cuando les ponen ahí en las cajitas, se los quitan un rato, igual les da ansiedad. Entonces, siempre tiene que ser un trabajo de a poco. En cualquier castigo, cuando ahí me dan algo que no me gusta, yo también me frustro porque me siento mal también por lo que hizo un adolescente. Claro, va a decir, ah, llamé la atención y le vas a reforzar más el comportamiento. Entonces, el castigo no es como lo mejor, chiquillos. El castigo, mira, cuando me quitan algo que me gusta, pues, Sara, te anoto. ¿Cuál es la psicología? Sí, ahí te la anoto. Cualquier cosita, acuérdame, si no en el chat, si es que se me va algo. Y el aislamiento, que es cuando, creo que en psicología lo hablamos, cuando aíslo a alguien y dejo, mira, que se le pase, por el famoso que se le pase. Que con chicos que son más grandes funciona, pero cuando no hay un diagnóstico de agresividad tampoco. Entonces, el aislar, el calmar es lo mejor. Y los refuerzos positivos, que es el tener expectativas positivas, los chicos sirve la anotación positiva y más que el reto en exceso, dar señales y verbales y no verbales, usar harto la comunicación no verbal para comunicarnos porque hay veces que no lo utilizamos y abusamos de los elementos verbales cuando la situación no amerita tanto. Es como, mira, le está dando más importancia a la que corresponde, ¿sí o no? En vez de decir, en vez de observar, y a veces pasan en la formación, los inspectores pasan súper enojados con una cara como muy, o sea, que se nota que están enojados, que fuerzan, fruncen mucho el ceño, que no es lo recomendado tampoco, porque cuando demuestran mucho que te afecta, esto aumenta, es al revés. En cambio, si tú pasas normal y dices todo bien, chicos, ellos al ver que no te afecta, cuando eres un factor no predecible, van a decir, sobre todo los adolescentes, más que nada, mira, no lo hice que cayera en mi juego. Y si le dices, chicos, o incluso le dice, en este momento estamos haciendo esto, agradecería que durante este momento pusiéramos atención, incluso si al profesor le costó esto, estuvo hasta tarde, y puedes hablarle como una breve historia a la persona. En vez como decir, por favor, cállense, cállense, está todo el tiempo diciendo cállense, los chicos no se callan nunca.
Ustedes me dicen si hay dudas. Creo que, no sé si Germán habrá tenido algún problema, parece que se fue. Y los últimos consejos, que de hecho disruptivo está mal escrito, que son alumnos con mal comportamiento. Vamos a efectuar, esto es lo último de este módulo. Gestos y miradas que indiquen la conducta deseada. Uno puede acercarse al alumno disruptivo, decirle todo bien, cómo te has sentido, un distractor incluso. O llama la atención de forma y seria y breve en vez de centrarte tanto, porque como le digo, uno se centra, le das atención. Incluso mencionar mensaje en primera persona, yo me siento de esta manera, yo me siento que no me están poniendo atención, no me siento, con un adolescente quizá no te sirve, con un niño sí. Un adolescente así "Ah, no me interesa". Por eso que tienes que ocupar las técnicas asertivas con ellos, porque el adolescente igual tiene desarrollo cortical más avanzado igual. Y lo otro, como últimos tips, es que ustedes las consecuencias las expliquen cuando las aguas estén más calmadas, no cuando esté todo hirviendo. Sepan que primero es tranquilizar y eso no quiere decir que no van a hacer nada, chicos. Eso quiere decir que uno, mira, sabe que cuando las aguas están hirviendo, las cortezas no piensan bien y los chicos van a decir cualquier cosa. Y proponer, la última opción no, proponer diferentes opciones y que el alumno escoja, no, no se los recomiendo mucho. Y cuando sí menciono de forma breve las consecuencias y converso más que nada, es lo